Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar meditando en esta tarde en los versículos 6 al 9. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 9. Permítame, hermanos, leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. He aquí vengo pronto. Es el lema de todo el libro de Apocalipsis. El título, de hecho, de este sermón lo he sacado, hermanos, justamente de esas palabras. He aquí vengo pronto. Lo encontramos en el versículo 7 de nuestras Biblias. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Y este ha sido el tema central del libro de Apocalipsis. Ustedes recordarán en el capítulo 1, versículo 7 de este libro, el Señor había dicho: he aquí que vengo con las nubes y todo ojo me verá. Y los que me traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por mí. Y luego respondió Juan: sí, Señor, amén. Luego el Señor Jesucristo dijo en ese mismo verso, en el versículo 8 del capítulo 1: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el que ha de venir. Ese es el tema del libro de Apocalipsis. Y ahora nos encontramos en el último capítulo, el capítulo 22, el verso 7. Vuelve Jesucristo a recordar a su pueblo: he aquí, yo vengo pronto. En el versículo 12, otra vez Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. En el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis, dice la Escritura: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? El tema central del libro de Apocalipsis no es otro que Cristo y su regreso, su llegada a esta tierra. Algunos, cuando leen Apocalipsis, quieren encontrar a la bestia, al anticristo, al 666, ¿verdad? A la gran ramera y muchas otras cosas más. Van con especulaciones equivocadas. Cuando el tema central, el personaje central, el eje, el motor, la columna vertebral que sostiene este libro de Apocalipsis es Cristo. Es por eso que cuando vas a ir al capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 1 en tu Biblia, vas a encontrarte con esta frase: la revelación de Jesucristo. Así dice el capítulo 1, verso 1, si vas a tu Biblia. La revelación de Jesucristo. Este libro de Apocalipsis se trata de Jesús, es su revelación. Es Jesús mostrando su gloria. Y hermanos, durante todos estos 2 años, nosotros hemos estado mirando a Jesús. Hemos estado mirando su gloria. Hemos estado recordando que Él es el Cordero vencedor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y hemos recordado una y otra vez que Él volverá por nosotros, vendrá y nos recogerá y nos llevará a su patria celestial, a nuestro hogar, al cielo nuevo y la tierra nueva. Juan está acabando su libro
Y como todo autor del Nuevo Testamento, Juan termina el epílogo de este libro. El epílogo, hermanos, es la culminación de un escrito. Termina con algunas recomendaciones y exhortaciones para los que estamos leyendo. Juan es como un padre que ya está pronto a despedirse. Ya estamos, hermanos, a vísperas de decir adiós a Apocalipsis. De hecho, este año lo vamos a terminar este libro. Y Juan, como un padre que recomienda a su hijo al momento de partir, nos recomienda y nos exhorta a nosotros. Tiene exhortaciones finales y recomendaciones para cada uno de nosotros. Y en nuestro texto que hemos dado lectura, los versículos 6 al 9, encontramos 3 exhortaciones finales del apóstol Juan. En primer lugar, en el versículo 1 encontramos una exhortación a confiar. A confiar. Juan nos va a decir: confíen en la palabra de Dios. En el versículo 7 de nuestras Biblias, Juan nos va a exhortar a obedecer la palabra de Dios. Obedezcan lo que han oído, lo que han conocido. Y en los versículos 8 y 9, Juan nos va a exhortar a adorar a Dios. Adora a Dios. Realmente es como termina el verso 9. Adora a Dios. Y hermanos, esas son las tres partes de nuestro sermón. Una exhortación a confiar, una exhortación a obedecer y una exhortación a adorar a Dios. De eso trata nuestro sermón en esta tarde. Sígame con sus vistas al versículo 1 al versículo 6, y leamos lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22:6. Una exhortación a confiar en la palabra de Dios. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es una afirmación directa de la genuinidad de la palabra de Dios. Lo que estábamos leyendo, hermanos, es la afirmación de que la Biblia es un libro auténtico, genuino. No contiene ningún error, ninguna falla. Y eso es prácticamente lo que está afirmando la Escritura en el versículo 6 con esa frase: estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, es interesante en nuestro pasaje quién es el que está diciéndole esto a Juan. De hecho, el versículo 6 empieza el verso 6 diciendo: y me dijo. Así dice el verso 6. O sea que alguien estaba hablando con el apóstol Juan. La pregunta es: ¿quién? Si nosotros vamos al capítulo 21, verso 9, nos vamos a dar cuenta que el que estaba hablando con Juan desde esos versos era un ángel. En el versículo 9 del capítulo 21 dice la Biblia: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Se dan cuenta? Está hablando a Juan uno de los 7 ángeles que tenían una de las 7 copas de la ira de Dios. Ese ángel ahora, al terminar el libro, le está diciendo a Juan: Juan, yo quiero que quede algo claro para ti y para todas las iglesias a quienes va a llegar este libro. Y es que estas palabras que has recibido de parte de mí son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué este ángel, hermanos, le está diciendo al apóstol Juan que todo lo que él ha escuchado y ha visto es fiel y verdadero, es fidedigno? ¿Saben por qué él dice eso, hermanos? Porque todo lo que el ángel le dijo a Juan vino directamente de parte de Dios. Fue Dios el que envió al ángel para que le comunique
Juan las cosas que debían suceder pronto. El autor de esas palabras, el diseñador final de esas palabras, ni siquiera era el propio ángel, era Dios, el Señor. Por eso el versículo 6, si me acompañan con sus vistas, el ángel le dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, Juan no nos ha contado cuentos de fantasía, hermanos. No es que Juan se ha tomado alguna hierba, ¿no? Y como que se ha flotado así, y se ha empezado a contar algunas cositas. No es que se ha embriagado Juan con vino y en su borrachera empezó a hablarnos de todo, hermanos. No. El apóstol Juan ha estado consciente de todas las cosas. Lo que Juan nos ha dicho en Apocalipsis vino de la propia boca de Dios. El Señor habló en Apocalipsis. Hermanos, Dios habló en este libro. Él mismo conversó con nosotros durante estos 2 años, hermanos, versículo a versículo. Dios es el arquitecto, como decía a Simon Kistemaker, es el arquitecto y el diseñador del libro de Apocalipsis. Fue tu Dios el que te habló durante todos estos domingos. Y lo que Él te dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 es fiel y verdadero, porque Dios es fiel y verdadero. Amén, hermanos. En Dios no hay falla, en Dios no hay error. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. En Él no hay falsedad. Lo que Él dice, se hará. Y es por eso que nosotros como cristianos podemos confiar en su palabra, hermanos. Nosotros podemos depositar todo nuestro corazón, toda nuestra vida en su palabra, porque es ese Dios que no falla, el que nos ha dicho su voluntad, el que nos ha mostrado. Ahora, es verdad, hermanos, que Dios es el que nos habló a nosotros, su palabra, pero Él lo hizo a través del apóstol Juan, y eso es algo importante que entendamos. Dios habla a su pueblo y habla a través de sus siervos. Y eso es lo que Juan está diciéndonos en el versículo 8. Sí, es verdad que Dios es el autor de estas palabras, pero Él usó a este hombre, a este apóstol, para que Él pueda comunicar este mensaje a su pueblo. El versículo 8 dice el apóstol Juan: Juan, yo soy el que oyó y vio estas cosas. Notan, es verdad, Dios es el autor de la Biblia, pero Dios habla su palabra a través de los hombres. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios en palabra de hombres. Y eso tenemos que, hermanos, nosotros grabarnos. La Biblia, repito, es la palabra de Dios en palabra de hombres. Y es parte de la misericordia de Dios. ¿Cómo un Dios tan grande, un Dios tan sabio, puede hablar con criaturas finitas e ignorantes como muchos de nosotros? Él, en un sentido, se humilla y se rebaja y utiliza a hombres como nosotros para comunicar su mensaje. Y eso hizo con el apóstol Juan. Y eso es lo que está diciendo Juan. El Señor usó los talentos de este hombre, usó sus capacidades para que él pueda escribir este libro, hermanos. Entonces lo que podemos decir es que la palabra de Dios es confiable, no solamente porque lo dio un siervo de Dios, sino porque vino de la misma boca de Dios. Dios es el autor de Apocalipsis. Y eso es lo que Él quiere que su pueblo sepa. Hermanos, estamos en un mundo tan engañoso y tan mentiroso, hermanos. Ya nadie se puede creer
en esta tierra, hermanos, de verdad, recibir un consejo a veces es malo, porque no sabemos de quién viene ese consejo. Estamos viviendo en un mundo donde la mentira permea, donde la falsedad es el pan de cada día. ¿Y qué podemos hacer frente a un mundo así? Un mundo tan confundido, con tantas teorías, con tantas verdades, ¿verdad? No nos dicen eso en la universidad, jóvenes. Esta es tu verdad y esta es mi verdad. La verdad es relativa, no hay verdades absolutas. Si tú quieres ser mujer, sé nomás mujer. Así te parezcas hombre. Y si tú quieres ser hombre y quieres ser mujer, así te parezcas hombre, igual ser mujer. Es relativo. No hay verdades absolutas, todo está bien. Vivimos en un mundo así. Y es por eso, hermanos, que en un mundo tan confuso, tan oscuro, tan hostil, lo único que nos queda como creyentes es poder asirnos y aferrarnos a la verdad fiel de la palabra de Dios. Con razón el salmista decía en el Salmo 123, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105 es el verso. La palabra de Dios es mi luz, la palabra es lámpara a mis pies. La palabra es el que me ayuda cuando me estoy saliendo del camino, cuando no puedo mirar bien las cosas. Es luz a mi caminar. Hermanos, esa debe ser la palabra para nosotros, porque es un libro fiel y verdadero. Cierto hermano decía en una ocasión que nosotros debemos andar con el mapa de la palabra de Dios en nuestras manos y el compás del Espíritu Santo en el corazón. Así decía un pastor. Anda con el mapa de la palabra de Dios en tus manos y con el compás del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo este hermano? Lo que está diciendo este hermano es que debes andar en este mundo conducido, guiado por la verdad de la palabra. Es tu mapa cuando pienses que estás perdido. Hermanos, la Biblia fue dada a nosotros para guiarnos, para orientarnos, para enderezar nuestros caminos. Y es el único libro en este mundo, el único fiel y verdadero, porque es la palabra de Dios. ¿Nunca, hermano, te has sentido confundido? Confundido. A veces cuando uno no sabe el camino, hermanos, uno realmente se siente bien confundido. Cuando, por ejemplo, voy al campo, ¿verdad? Ustedes son hermanos buenos en el campo, ¿no? Por el Aspiucilla, Morochati y todos los lugares. Yo conozco hasta cierta parte, por ejemplo. Pero si ustedes me llevan al sector de Cocapata, por ejemplo, hermanos, y nos dicen, vamos, pastor, un viajecito por Cocapata. Yo, hermanos, casi nulo por esos lados. No sé cuántos de ustedes conocen, hermanos, si son diestros en caminar por esos lados. ¿Qué haces cuando te sientes confundido? Joven, ¿qué haces cuando no encuentras el camino? ¿Qué hacemos? Prendemos el celular. ¿Y qué cosa colocamos en el celular? GPS, ¿no? Nuestro GPS. Porque nos hemos perdido en el radar. Y teníamos que ir por allá y nos estamos yendo por allá. Entonces viene el GPS y prendemos el GPS. Y cuando prendemos el GPS, el camino se nos abre, el panorama se nos abre. ¿Han visto eso, hermanos? Y uno amplía más y puede ver todo todavía Cochabamba en ese radar, ¿no? Todo Cochabamba. Y puedes ver todos los caminos por donde tú puedes ir. Y cuando tú ves eso, entiendes eso, entonces dices, ah, sí, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la palabra de Dios en la vida de un creyente, hermanos. Es su GPS, es su mapa. Y
es su mapa, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. No te va a hacer fallar en lo que tú tienes que decidir. No te va a mentir cuando te diga algo. La palabra te va a decir la verdad. Por eso el Señor le dijo por medio del ángel a Juan: estas palabras que te estoy dando son fieles y verdaderas. Confía en la palabra de Dios. Una de las cosas más absurdas y tontas que puede hacer una persona en medio de un océano con tormentas es aferrarse a uno mismo. ¿Sí o no, hermanos? Imagínate tú, estás en el lago Titicaca y has entrado al lago Titicaca y de repente las olas están golpeando y alguien te grita: oye, agárrate de ti mismo, ¿no? Confía en ti. Así. Entonces tú en el lago Titicaca, mientras te está golpeando la ola, tú te agazas. Agázate más fuerte y te agazas. Ahora yo te pregunto, hermano, si tú haces eso en este lago que tiene olas poderosas, ¿podrás estar firme, hermano? ¿Podrás plantarte firme sin hacerte llevar por las olas? Es imposible, hermano. Es imposible, es ilógico, absurdo. Así de absurdo es aquella persona que se ha divorciado, se ha alejado de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, para seguir su propio dictamen, para confiar en sí mismo. A los jóvenes de la iglesia siempre les digo: el consejo del diablo es este: confía en ti y sigue los dictámenes de tu corazón. Ese es el consejo del diablo, joven. Nunca hagas eso, nunca sigas el dictamen de tu corazón, nunca cumplas tus deseos, nunca hagas tu voluntad. Haz la voluntad de Dios, cumple los deseos de Dios y aférrate a su palabra. Solo así podrás estar firme en medio de la prueba, en medio de la tentación. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas, y esa es la recomendación que el Señor quiere dejar a su pueblo. Lo que yo les he dicho en Apocalipsis, todo lo que les he dicho en este libro, es digno de ser creído y es digno de ser confiado, porque ha hablado Dios, el Señor. En segundo lugar, el apóstol Juan da la segunda exhortación final a sus oyentes. Hermanos, la Biblia no solamente ha sido un libro diseñado para ser confiado, para ser creído. También ha sido diseñado este libro para ser obedecido. Y esa es la exhortación que encontramos en el versículo 7. Acompáñenme con sus Biblias. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí hay una palabra que en ocasiones encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, y es la palabra guardar. En el versículo 7 dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Había un hermano, en una ocasión, cuenta la historia, el hermanito agarró, dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Los 22 capítulos, lo arrancó de su Biblia y en un cofrecito así, bien bonito de oro, ahícito lo había guardado. Entonces vino el pastor y le dijo: hermano, ¿y por qué está ahí el libro de Apocalipsis dentro en el cofrecito? Entonces el hermano le dijo: es que, pastor, ahí dice en Apocalipsis 22 que hay que guardar las palabras de esta profecía. Por esto guardada en mi cofrecito ahí, hasta que el Señor venga. No, hermanos, no significa eso, esa palabra guardar. En el idioma original, cuando la Biblia dice que guardes algo, lo que te está diciendo es que obedezca. La palabra en griego, obedece, guarda. En una ocasión Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que los mandamientos le coloques en un cofrecito? No, hermano, lo que te está diciendo es que si realmente tú amas a Cristo, le obedezcas. De hecho, si no amas a Cristo, no obedeces. Si quieres demostrar amor por Cristo, es obedecer.
La obediencia demuestra nuestro amor por Cristo y nuestro amor por Dios. Y eso es lo que está pidiendo aquí Juan. Hermanos, no se queden simplemente con el saber. Ustedes tienen que hacer. Sería bueno que los cristianos, hermanos, así como hablan, hagan. Sería bueno que así como tú aconsejas, practiques. Lindos somos, hermanos, lindos somos para venir y sentarnos en la iglesia, escuchar la palabra. Amén, hermano. Y conocer el libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Pero a la hora de la práctica es el problema. La obediencia, hermanos, es un asunto primordial en la vida cristiana. Sin obediencia no hay amor por Dios. Tú no puedes decir amar a Dios si no le obedeces. Es imposible, hermano. Si no tienes una actitud de hacer, de practicar, así tengas una cabeza grande, hermano, de conocimiento, así tú sepas los versículos de memoria, eres inútil delante de Dios. Bien lindo decimos, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien muere, le aconsejamos, ¿no ve? Hermanos, hermano, no te apartes del camino del Señor. Le consolamos, hermano, seguí en los caminos del Señor. Y bien lindo le aconsejamos. Conozco a gente así, hermanos, consejeros aquí por allá, lindo hablan, pero su vida de piedad, hermanos, su vida de santidad está todo arruinado, hermanos. Hombres y mujeres que sin piedad pecan, no les importa nada, son despiadados. Cuando alguien le da una orden en la iglesia, aun cuando el pastor siquiera le dice, hermano, quiero hablar contigo, quiero conversar contigo en esta semana, ni le da la gana de poder obedecer y llamar y decir, conversaremos, hermano, hablaremos. Pero lindo aconsejan, lindo hablan, dicen cosas. La obediencia, hermanos, es un punto vital de la fe cristiana. Obedecer es amar a Dios. Con razón Santiago decía que la fe sin obras, sin obediencia, ¿qué es, hermanos? Muerta. ¿Sabes qué es lo que te diferencia del diablo, hermano y hermana? ¿Qué es lo que nos diferencia del diablo? No es el hecho de creer la doctrina, hermanos. ¿Ustedes sabían que el diablo conoce la doctrina aún más que nosotros? El diablo cree, dice Santiago, e incluso tiembla. ¿Será que nos diferenciamos del diablo por lo que sabemos de las citas bíblicas, hermanos? No, el diablo le dijo a Jesús en Mateo 4, escrito está. El diablo sabe la Biblia, el diablo conoce la Biblia, el diablo escucha la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que te diferencia del diablo? Es una sola palabra, hermanos. Hay algo que el diablo no puede hacer, que solo un verdadero creyente puede hacer. Obedecer. Obedece. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Obedece las palabras que tú has oído del libro de Apocalipsis. Todo lo que tú has entendido ha llegado a tu pensamiento. Ponlo en la práctica. Confía y obedece. Y hay una palabra, hermanos, que Juan usa a modo de advertencia para aquellos que aún se están rehusando en obedecer las palabras de este libro. Y es lo que encontramos en el verso 7. Dice, he aquí, vengo pronto. Es una advertencia. Es como si Dios estuviese diciendo a nosotros, mira, yo estoy viniendo. Yo estoy viniendo a la tierra y si no te encuentro trabajando, entonces no sirve de nada toda tu vida. Si no encuentro tu lámpara encendida, no sirve de nada quien quiera que tú seas. He aquí, vengo pronto. Guarda y obedece lo que te estoy diciendo. Esa es la segunda exhortación de este libro. Y la tercera, hermanos,
Lo encontramos en el versículo 8 y 9. Dice la Biblia: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan está diciendo, hermanos, en otras palabras, he metido la pata, está diciendo. He metido la pata y he metido las dos. No se sabe por qué hizo esto Juan. El ángel estaba hablando y de repente Juan, él lo dice, se arrodilla a sus pies y le adora al ángel. Imagínense eso, hermanos. Le adora al ángel. Y Juan dice, he metido la pata. ¿Qué cosa he hecho? He adorado, sí, pero he adorado a la persona equivocada. El ángel le dice a Juan: Juan, estás errado. Versículo 9: no lo hagas. No tienes por qué adorarme a mí. Yo no soy digno de adoración, Juan. Así sea un ángel y así tenga la palabra de Dios dándote a ti en mi vida, no soy digno de adoración. Soy como tus hermanos, le dice Juan. Soy un consiervo tuyo. Soy tu siervo, Juan. No tienes por qué adorarme a mí. Y ahí viene la exhortación. Juan, adora a Dios. Adora al Señor. Al que tú tienes que admirar, Juan. Aquel que tú tienes que asombrarte. No es a otro, sino al dador de este libro, al Señor. Este libro, hermanos, de Apocalipsis fue diseñado por Dios para tocar nuestro corazón. Ha sido diseñado, hermanos, para que nos postremos delante del Señor en adoración, en admiración por todo lo que Él ha hecho. Él quiere buscar la adoración de su pueblo al darnos este libro de Apocalipsis, generar en nosotros ese sentimiento de adoración. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿qué es adorar a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y espero, hermano, que sepa responder eso. ¿Qué es adorar a Dios? Cuidado que te pase como aquella hermana en Colombia que en el micrófono les comentaba, decía siempre, gloria a Dios, decía la hermana, ¿no? Al probar el micrófono, gloria a Dios, gloria a Dios. Y una vez yo me acerqué a la hermana y le dije: hermana, tanto pronuncias gloria a Dios, ¿y qué es gloria a Dios? Y la hermana me dice: no sé. Ahora, hermano, yo estoy seguro que por muchos de ustedes ha brotado la palabra adora a Dios, ¿sí o no, hermanos? Hay que adorar a Dios. Amén. Te pregunto entonces, ¿qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Para algunos, hermanos, adorar a Dios es cantar, ¿verdad? Y ahí están las famosas canciones de adoración. ¿Cuáles son las canciones de adoración, hermanos? Yo cuando era niño me acuerdo, ¿no? En el grupo, canciones de adoración decían. Los lentitos, los románticos, ¿no? ¿Y las otras canciones de qué son entonces? De idolatría, les decía. Las otras son de júbilo. Algunos asocian la adoración como un velorio, hermanos. Hay que estar así, adorar, ¿no? Otros bien sentimental, ¿verdad? Con el vamos a adorar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay que levantar las manos, ¿sí o no, hermanos? Así. Hay que llorar, estamos adorando. ¿Qué es adorar, hermano? Mira, el ángel le dice a Juan: adora a Dios. Y Juan, ¿qué cosa? No, Juan sabe lo que el ángel está diciendo. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo sabes que tú estás adorando? Hermanos, hemos peleado en la curva. Cerrada la curva. ¿Qué es adorar? Te voy a ilustrar, hermano, lo que es adorar a Dios en palabras sencillas. Supongamos
Supongamos que yo, hermano, me he caído a la piscina. Luego me he caído. Y allí en la piscina me estoy ahogando. Y tú vienes, estás pasando por la piscina, y yo te veo y digo, hermano, hermana, ayúdame, me estoy ahogando. Así, ¿verdad? Eso es orar, hermanos. Orar es hablar con alguien, pedir auxilio. Ayúdame, Señor, me estoy ahogando. Tú vienes, fucha, ¿cómo, pastor, vas a estar en la piscina ahogante? No sabes nadar tan grande todavía. ¡Sas! Me sacas. Pucha, me cargas, ¡sas! Me botas, yo estoy medio muerto, hermano, y respiración, me das, ¿no? Ya. Y cuando despierto, te digo, hermano, gracias, hermanito. Pucha, ¿qué hubiera sido si no hubieras pasado por la piscina? Hubiera muerto, hermano. Gracias, mil gracias. Eso es alabar. Eso hacemos cuando alabamos a Dios. Alabar a Dios es darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Escúchame, hermano. De repente me has sacado de la piscina. Yo te he dado las gracias, te he alabado. Entonces tú me dices, pastor, a ver, parece que no sé, morado estás, asustado estás. Ven a mi casa, una semanita conmigo, estate, pastor. Pucha, vamos a compartir un paquito, ¿verdad? Te voy a hacer dormir en mi casita. He preparado un lugar para vos, pastor. Una semanita, por favor, visítame, dormí conmigo en mi casa con mis hijos, acompáñanos. Uy, hermano, yo ya te digo. Y voy a tu casa y entro a la casa, ¿no? Y tú me atiendes, pastor, ¿no? Bien. Llega a las 8 de la mañana, el día lunes, y me sirves el desayuno. La hermana me atiende, tus hijos vienen, ¿no? Y hacen la lectura de la palabra, un devocional en la mañana. Y yo te veo y digo, oh. En la tarde comen, almuerzan. Oh, y los niños van al colegio, vuelven. En la noche a cada niño vos le vas a hacer orar en su habitación. Vamos a orar y oran. Al día siguiente lo mismo. Y hermano, durante esa semana del agradecimiento que yo tenía por ti, ha empezado a surgir en mi corazón un sentimiento de admiración. Cuando he estado contigo durante esa semana, viviendo contigo, he empezado a conocerte. ¡Ah! Así había sido este hermano. Qué bueno, qué sabio, qué gentil, qué generoso. Y entonces empiezo a enamorarme, empiezo a sorprenderme y empiezo a admirarte por lo que tú eres. Cuando yo hago eso, entonces te estoy adorando. Eso es recién adoración. ¿Qué es adorar a Dios, hermanos? Adorar a Dios es admirarle, sorprenderme, enamorarme de cómo es Él. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás sorprendido de lo que Dios ha hecho por ti o de lo que Dios es para ti? Porque hay una gran diferencia, hermanos. Es fácil admirar a alguien que ha hecho algo por mí, pero para que yo admire a alguien por su persona, por lo que Él es, sin que haya hecho cosas por mí, eso requiere un conocimiento profundo de esa persona. Hermanos, la adoración a Dios, escúchame esto bien, hermanos. La adoración a Dios es imposible si no vivimos con Dios, si no le conocemos a Dios. Tú jamás vas a poder admirar a alguien si no le conoces. Es por eso que cuando le está diciendo el ángel a Juan, adora a Dios, lo que le está diciendo es,
Admira a Dios por lo que Él es, Juan. Dios es maravilloso, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, soberano, sabio, bueno, amoroso, fiel, justo y muchas otras cosas más. Y el ángel está diciendo, Juan, por eso adora a Dios. Amén, hermanos. Podemos adorar a Dios cantando. ¿Cómo? Cuando escuchamos las alabanzas y la letra de esas preciosas alabanzas entra en nuestro corazón y fluye por esas alabanzas y sus letras una admiración por Dios. Podemos adorar a Dios en el baño, hermanos. Y uno dice, pastor, ¿cómo vas a...? Sí, hermanos. De hecho, yo les digo, las más grandes formas de adorar a Dios, de hecho, mía ha sido el baño, hermanos. No sé cuáles han pasado ustedes, porque es uno de los lugares donde yo estoy solo, tranquilo. Y ahí, hermano, ¿no? Uno se sienta tranquilo y empiezo yo a pensar en Dios, en Él. Y uno piensa, ¿verdad? Uno dice, Señor, a veces pasa, ¿qué hubiera sido de mi vida si nunca entraría al baño? Uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo expulsaría todo lo que tengo en mi vientre? ¿Me pudriría adentro, Señor? ¿Cuán sabio eres tú? ¿Cuán poderoso has sido tú? ¿Cuán inteligente para formar un cuerpo, para formar un organismo como el que tengo? Y le admiro a Dios. Hermanos, podemos adorar a Dios no solamente estando aquí adentro, sino allá afuera. De hecho, cuando venimos a la iglesia, no venimos a adorar a Dios. Hermanos, escúchenme bien esto. El creyente no viene a la iglesia a adorar a Dios. No viene a la iglesia a adorar a Dios. El creyente viene a la iglesia a seguir adorando a Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué les digo que el creyente viene a la iglesia a seguir adorando a Dios? Porque durante los 6 días de la semana he estado adorando a Dios y el domingo simplemente Él hace lo que los 6 días de la semana ha hecho. Durante los 6 días hemos estado admirando a Dios. Y el día domingo simplemente seguimos con más intensidad admirando y asombrándonos de nuestro Señor. Eso es lo que el ángel recomendó, hermanos, a estas 7 iglesias a través del apóstol Juan. Termino simplemente, hermanos, este sermón con 2 aplicaciones para nosotros. Hemos aprendido en esta tarde 3 exhortaciones que el Señor nos hace. Primero, confía en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Obedece la palabra de Dios, obedece a Dios. Guarda las palabras de esta profecía. Y en tercer lugar, adora a Dios. Adora a Dios. Simplemente, hermanos, quiero terminar con 2 aplicaciones. Durante estas semanas he estado pensando en la valentía. No sé cuántos de ustedes han tratado de pensar, hermanos, en lo que es ser valiente. Y esto he pensado, hermanos, por mis hijos, ¿verdad? Ethan, a veces él mira algunas películas y, por ejemplo, a él le gusta el King Kong, ¿no? Y King Kong, y wow, ¿no? En mi tiempo no había King Kong, hermano. En mi tiempo, no sé, Rey León, no sé, otra cosa yo miraba, pero ahora King Kong. Y él quiere ser como el King Kong. Y él quiere ser valiente como el King Kong cuando mata al dinosaurio. Entonces yo, pensando en eso, pensaba, oye, ¿y qué será? Oye, ¿cómo es ser valiente para Dios? ¿Qué es ser valiente? ¿Será ser como King Kong? Y luego pensaba, hermanos, ¿no? En los superhéroes, Spider-Man, ¿cómo se llama, hermanos? Superman, ¿no? Y esos son los valientes de nuestro siglo XXI, ¿no? ¡Ay, vuela! Y yo decía, Señor, el mundo nos pinta, nos dibuja un tipo de prototipo de valentía. Un hombre valiente, una mujer valiente en el mundo es así, un superhéroe que vuela, un King Kong, ¿no? Que ¡guau! Fuerza y pelea. Entonces, para muchos ser valiente puede ser tirarse, ¿no? del
del quinto piso y salvar a alguien ahí, ¿no? En medio del aire, ¡qué valiente! Y uno, humanamente hablando, piensa en eso. Pero saben, hermanos, en la Biblia me he encontrado con algo bien interesante. Y quiero dejarles con esa aplicación. Saben, hermanos, en la Biblia, la valentía, escúcheme bien, es obediencia. La obediencia es valentía, hermanos. Las personas más valientes en la Biblia son las personas más obedientes a Dios. Ustedes saben, hermanos, que para ser obediente se requiere una inmensa valentía, hermano. De verdad que se requiere mucha valentía. Recuerdo bien, cuando estaba en el colegio, mi mamá sabe decir: las notas que te saques en la escuela, me vas a decir cuando vengas a la casa, los exámenes. Y yo tengo que obedecer. Ok. Y a veces sacaba 70 sobre 70. Y venías, mami, 70. Qué bien, hijo. 60 sobre 70. Mami, 60 sobre 70. Y una vez me saqué 25 sobre 70. Ay, yo dije, ya está. Prepararé nomás ya mi trasero. Es 25 sobre 70. Aquí me ha aplazado totalmente. Y saben, hermanos, es de cobardes mentir. De hecho, hermanos, yo les digo eso bíblicamente, son los cobardes los que mienten, son los cobardes los que desobedecen. Para ser obediente necesitas mucha valentía. Yo recuerdo bien esas veces, 25 sobre 70, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Mi trasero va a florecer. Fui igualmente, hermanos, y tuve que ser valiente porque tengo que obedecer. Y tengo que decir la verdad. Eso es valentía y eso es obediencia. Y tuve que decir, hermanos, ¿cuánto sacaste? 25, ¿ya? ¿No? Patita, ¿para qué las quiero? Castigado. Hermanos, los hombres más valientes fueron los hombres más obedientes. Noé construyó un arca. ¡Ja! ¿Cuándo va a llover? Y los burladores. Y Noé construyó el arca valientemente. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo? Pero está tu papá, tu mamá, tu familia. ¿Vas a abandonar a todos ellos? Y ni siquiera sabes a dónde vas a llegar. Yo voy. David, Natán fue. Oye, había un pastor que se le comió a la ovejita. Y David, y Natán le dijo: ¿qué se debe hacer con ese pastor que se lo ha devorado a la ovejita? Le ha matado, le ha degollado y se lo ha comido la ovejita ajena. Y David dijo: mátenlo, hay que matarlo. Y Natán dijo: ese eres tú, porque tú violaste, cometiste adulterio con una mujer. ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Le mató a Natán? David fue valiente, fue obediente y asumió su pecado. Asumió su disciplina de parte de Dios. Los hombres valientes, las mujeres valientes son las que obedecen y los que obedecen. Los cobardes, hermanos, son los desobedientes. Y es por eso que en Apocalipsis vas a encontrar ese versículo donde dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Cualquiera puede decir: Señor, Señor. Pero aquel que no hace la voluntad del Padre que está en los cielos es maldito. El Señor dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Hermano, no es suficiente saber, no es suficiente conocer, hermano, no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Muchos le dirán a Dios aquel día: Señor, Señor. Y Él le responderá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes, sí, Señor, Señor, bien lindo, mucha doctrina, mucha teología, pero no hicieron, no obedecieron, no practicaron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sea bendita la palabra del Señor, hermanos. Y mi segunda aplicación, y breve, hermanos, el libro de Apocalipsis no fue diseñado para seminaristas y para que este libro pueda ser estudiado por aquellos hombres doctos y ortodoxos de los seminarios. Hermanos, y eso no fue dado para eso este libro. Este libro fue dado para personas como nosotros, hermanos.
Lamento mucho, hermanos, y a veces me entristezco porque durante tantos años la iglesia no abre Apocalipsis, no abre porque piensa que es un libro, un libro misterioso que debe ser solamente leído por los académicos, por los teólogos, que hermano, nada de teólogo y académico. Este libro es para nosotros, gente como nosotros ha necesitado de este libro, Apocalipsis. Gente que sufría como nosotros, que padeció como nosotros, que necesitaba de Cristo como nosotros. Este libro es para el pueblo de Dios. Sea bendita la palabra de Dios, hermanos. Léalo, escúchelo, créalo, obedézcalo y adore a Dios a través de este libro. Vamos a orar por este tiempo.